Shalom, shalom, buenos días para todos mis hermanos. Hashem les esté bendiciendo. Vamos hoy a compartir en este Shabbat la parashá número 25, Sab, que significa encomienda. Esta parashá es la segunda del libro de Vayikra y comprende desde el capítulo 6, verso 8 al capítulo 8, verso 6. Y según la división que hicimos del libro de Vayikra en la parashá pasada, estamos en la primera parte del libro que tiene que ver con la manera como el pueblo se debe acercar a Hashem a través de los korbanot, a través de los sacrificios, de las ofrendas que debía el pueblo presentar. Es la manera que Hashem estableció para que el pueblo se acerque. A su vez, esta parashá presente, constatamos de que se compone de dos partes. La primera tiene que ver con la parashá anterior, porque reglamenta más detalles de los korbanot o las ofrendas o sacrificios, capítulos 6 y 7. Y la segunda parte tiene que ver con la consagración de Aarón y sus hijos, capítulo 8, que ya fue tratada en Shemot, Éxodo 29. Las misbot que encontramos en la parashá presente se enumeran desde la 131 a la 148 y por lo tanto tenemos 18 misbot o mandamientos. Recordemos que la palabra misbot o misbah en singular significa o tiene la connotación, viene de una raíz que significa conexión. Cada que nosotros cumplimos mandamientos en obediencia a Hashem, por amor a Hashem y con un temor reverente, Yirah Hashem, estamos conectando con el Creador. Estamos conectando, estamos siendo uno con su voluntad. Entonces, en esencia, esto es lo que significa la palabra misbah. Conexión con Hashem. Ese es el significado de misbah, para que lo tengamos presente, conexión. Cada que cumplimos mandamiento con la intención correcta, con kavaná, con amor y temor a Hashem, nos conectamos cada vez más a Él. Nos hacemos uno con su voluntad, así como también el Mesías dijo, Hashem, el Padre y yo, uno somos. Entonces aquí hay 18 mandamientos en esta parashá, Sab, es la número 25, que contiene también 2 secciones, y que ahora vamos a entrar a estudiar esas 2 secciones de esta parashá. Vamos a mencionar rápidamente para que ustedes vayan conociendo también estos mandamientos, ¿no? Recuerden que según la clasificación que hicieron los rabinos, los sabios de Israel, son 613 mandamientos en la Torá. Esta clasificación la hicieron los rabinos, ¿cierto? 613 mandamientos. Para el pueblo de Israel, para las naciones fueron decretados 7, pero estos 7 también, de esos 7 hay incluidos dentro de los 613 mandamientos. Entonces, el primer mandamiento, el 131, remover la ceniza del altar. Hoy vamos a estar tocando el tema de las cenizas, muy importante. Y el 132, encender el fuego en el altar. Entonces, con el 133, que es no extinguir el fuego del altar. Hoy vamos a hablar de estos 3 misbot, de estos mandamientos, y los vamos a traer a un nivel dras, a un nivel sod, hoy día para nosotros, cómo es esa aplicación universalmente, ¿no? Hoy día que no hay templo, hoy día que no hay Kohanim, sacerdotes del orden de Aarón, ¿cierto? Entonces vamos a explicar un poquito en qué consistía este remover, separar, sacar afuera las cenizas del altar, encender el fuego en el altar y no extinguir el fuego en el altar. 134, comer el sobrante de las ofrendas de comida, eso está en Levítico 6:9. 135, mandamiento 135, no dejar leudar los restos de las ofrendas de comida, Levítico 6:10. 136, el Cohen Gadol, o sea, el sumo sacerdote, debe presentar una ofrenda de comida 2 veces al día. Eso está en Levítico 6:13. El mandamiento 137, no debe comerse la ofrenda de comida de un Cohen, o sea, de un sacerdote. Levítico 6:16. Es decir, el único que podía comerla era el Cohen. 138, el precepto del sacrificio del atá, del hatá, o sea, la ofrenda por el pecado. Levítico 6:18, que este también ya había sido mencionado en la parashá anterior. 139, no comer
de ningún hatá, ofrenda por el pecado, cuya sangre se esparcía adentro, no se podía comer. 140, el precepto del sacrificio del Asham, o sea, la ofrenda por la culpa, Levítico 7:1. No quiere decir que, aunque estos estaban mencionados en la parasha anterior, no quiere decir que estén dobles, sino que aquí en esta parasha es donde se clasifican como mandamientos. 141, el precepto del sacrificio del shelamín, o sea, la ofrenda de paz, las ofrendas de paz, que enseguida ahí voy a hacer una pequeña mención sobre cada una de ellas. 142, no dejar sobras de una ofrenda de toda, o sea, de gracias, de gratitud, no dejar sobras, Levítico 7:15. El 143, el precepto de quemar los sobrantes de las ofrendas sagradas, Levítico 7:17. 144, la prohibición contra el pigul, o sea, carne vil, que quiere decir ofrendas de animales que no clasificaban como aptas, o sea, un animal que de pronto no había sido bien degollado, o un animal que de pronto tenía algún defectico, entonces lo traían al altar, y sobre esto hay toda una serie de regulaciones. O sea, a veces una regulación, bueno, si el animal no lo han subido al altar, ¿qué pasa? Si el animal ya está en el altar y se dan cuenta que es pigul, ¿qué pasa? ¿Cierto? Todo esto hay una serie de regulaciones alágicas sobre este tipo de cosas, pero pues obviamente hoy no vamos a tocar ese tema. Entonces, 144, la prohibición contra pigul, carne vil. El 145, que no debe comerse la carne de ofrendas sagradas contaminadas, ¿sí? Eso está en Levítico 7:19. Y 146, el precepto de quemar carne consagrada que se contaminó, Levítico Paikra 7:19. 147, no comer elep, o sea, grasa animal prohibida, ¿cierto? Había una grasa o un sebo que estaba prohibido, que era el que cubría las entrañas, que es como una telaraña que cubre las entrañas. Estaba prohibido comer ese sebo. Eso está en Levítico 7:23. 148, que no se debe comer sangre de ninguna bestia, o sea, de ningún animal apto para el consumo humano, ni ave tampoco, Levítico 7:26. Esos son pues los 18 mandamientos o misbot en esta parashá. Bueno, entonces esta parashá, vamos ahora sí ya a entrar en materia. Esta parashá trata de dos temas fundamentales. El primero lo podemos titular instrucciones respecto a los sacrificios o korbanot, capítulos 6 y 7. Esta es la clasificación o la división de esta parashá. Y el segundo son los ritos de la ordenación de los sacerdotes, capítulo 8, ¿cierto? Esta parashá trata se clasifica en estas dos secciones, ¿cierto? Las instrucciones respecto a los sacrificios o korbanot. Ahorita vimos pues allí en los mandamientos que enunciamos, ahí vimos pues los preceptos de cada uno de ellos, y también los ritos de la ordenación de los sacerdotes, el capítulo 8. Entonces, brevemente, las instrucciones respecto a los sacrificios comprende del capítulo 6, 1 en la versión hebrea, 8 en la versión que nosotros tenemos en español, al 7:10. Y se puede descomponer de la siguiente manera. Pueden apuntar esto, muy importante que ustedes conozcan y tengan claro cuáles eran los diferentes tipos de sacrificio, porque por no entender esto, se han cometido muchos errores dogmáticos. Por ejemplo, uno de ellos, muy mencionado, que en el milenio no se van a poder volver a presentar sacrificios. Eso no es correcto. ¿Por qué se dice eso? Porque no hay un entendimiento claro de los diferentes sacrificios que hay en la Torá. Y no todos los sacrificios eran por pecado, no todos los sacrificios eran por culpa, ¿ve? Entonces,
Allí tenemos que tener muy claro eso, cuáles eran los diferentes tipos de sacrificio. Entonces, el primer sacrificio, que incluso lo mencionamos la parashá pasada, era para holocausto. Holocausto en hebreo se dice olá, ¿cierto? Y va desde el 6.8 hasta el 6.13 en nuestras versiones. Sacrificio olá, que era un sacrificio que era totalmente consumido por el fuego, era quemado en el altar. El segundo era oblación o minjá. Esto es esto no era de animales, sino de alimento. Oblación o minjá, ¿cierto? Este va del 6.14 al 6.24, oblación o minjá, ¿cierto? Esto era de alimento. El tercer tipo de sacrificio, de ofrenda, de corbán, era para expiación o de pecado, hatá. Expiación o de pecado para hatá, pero hay que hacer acá una aclaración. Hatá, aquí de este pecado, no era un pecado voluntario, premeditado, conspirado, maquinado. Aquí era un pecado involuntario, por ignorancia. ¿Sí? Cuando el pueblo, por ignorancia, involuntariamente cometía un pecado, tenía esta provisión que se llama hatá, ¿sí? Para culpa es la otra. Para culpa, asham, para culpa. Este también tenía que ver con, está relacionado con el hatá, entonces también se presentaba, pero no tiene nada que ver con ningún tipo de pecado, con alevosía, con maquinación, con premeditación. Para esos pecados no había provisión por la ley de Moisés. La provisión fue después enviada por Hashem por medio del Mesías, ¿cierto? Pero miremos un ejemplo de esto. El rey David cometió un pecado en el cual no había provisión. Él asesinó, ¿cierto? Y él adulteró y asesinó. Eran dos pecados que la ley de Moisés no tenía provisión para ellos. Eso dependía del cielo, eso dependía de Hashem si perdonaba o no, obviamente mirando el corazón de la persona. Allí vemos el ejemplo del rey David, cuando él fue advertido de su pecado, inmediatamente él no se justificó como Shaul, como el rey Shaul, él no se justificó, él inmediatamente dijo, merezco la muerte, he pecado contra Hashem. Él reconoció, Hashem le dijo por medio del profeta que no lo iba a matar, pero que de todas maneras sus actos iban a llevar una consecuencia lamentable sobre su descendencia, sobre sus hijos. Una hija fue violada, el hijo Absalón lo persiguió, luego fue muerto, en fin, hubo una cantidad de consecuencias debido a su pecado, pero él fue perdonado por Hashem, pero eso no lo libró de las consecuencias. Claro, Hashem puede librar de las consecuencias si su misericordia, que es buena e infinita, se extiende en cada caso, ¿cierto? Pero eso depende de él, eso depende del cielo, quitar esos decretos, ¿ya? Pero en cuanto a la eternidad, Hashem lo perdonó, entonces eso dependía de Hashem. Si el tribunal celestial, si Hashem no lo perdonaba, esa persona debía irremisiblemente morir, ¿cierto? Si el tribunal rabínico o el tribunal o los jueces no lo castigaban, a esta persona que infringía, el tribunal celestial, entonces después lo castigaba, o sea, traía la muerte sobre esa persona, ¿no es cierto? O sea, no se libraba de todas maneras. Por eso uno a veces dice, ay, ¿por qué no viene la justicia sobre esta persona, sobre aquellas personas? Tranquilos. Vea que es que la justicia del hombre, que mire cómo compran a los jueces, mire cómo sobornan, no lo castigaron. Tranquilo, no se preocupe. Y ahí está el tribunal celestial. Y tarde que temprano, la justicia de Hashem llega, ¿no es cierto? Entonces, por eso hay un tribunal mucho más superior que es nuestro juez justo. Entonces, el cuarto es Hashem. Habían unas porciones también de los sacerdotes, 7, 8 y 10, creo que se llaman Miluim, que eran unas porciones que eran para los sacerdotes, o ellos
para ellos presentar por sí mismos. Y está otro que era para hacer, para ofrenda de paz o shelamín, ellos de reconciliación, ellos en su gratitud, en esa gratitud, entonces venían voluntariamente y traían estas ofrendas de shelamín, de paz o reconciliación. Estas a su vez, estas de shelamín o de paz también, estas se descomponían en acción de gracias o toda, eso está en Levítico 7, 12 al 15, y también para voto o neder en hebreo, para voto o neder en hebreo, eso está en Levítico 7, 16 al 21. Bueno, y también habían otras regulaciones en esta segunda porción o segunda división de esta parashá, que es no comer grosura o sangre, y sangre, no comer grosura ni sangre, 7, 22 al 27, y las porciones de los sacerdotes. Bien, entonces ahora sí, vamos a profundizar hoy, como les decía anteriormente, en estos dos primeros preceptos que mencionamos. Remover la ceniza del altar, Levítico 6.3, encender el fuego en el altar, Levítico 6.6, y no extinguir el fuego en el altar, Levítico 6.6. Vamos primero a tratar con el tema de las cenizas, Levítico 6.3 y 6.6. Vamos aquí luego, entonces, tratamos con el tema de el fuego permanente, continuo, que debía haber en el altar, ¿cierto? Bien, entonces primero vamos a mirar el precepto de quitar las cenizas del altar diariamente. Eso lo encontramos en Levítico 6.8, dice así la Torá, Levítico 6.8, dice Vaikra, dice, ordena a Aarón, 6.8.9, ordena a Aarón y a sus hijos para decir, esta es la ley, la instrucción de la ofrenda de ascensión. La ofrenda de ascensión estará sobre la hoguera en el altar. Altar en hebreo es Mizbeach, ¿correcto? Sobre la hoguera en el altar, en el Mizbeach, toda la noche hasta la mañana. Y el fuego del altar arderá en él. Y vestirá el Cohen a su medida el lino, y vestirá calzones de lino sobre su carne. Y luego dice, apartará, removerá las cenizas, aquí está la parte de las cenizas, de lo que el fuego consuma de la ofrenda de ascensión sobre el altar y lo colocará junto al altar. O sea, esas cenizas tenían que ser apartadas, removidas y colocadas a un ladito ahí del altar. Se desprenderá de sus vestiduras y vestirá otras vestimentas, unas más sencillas, que ellos se ponían para ellos, para el sumo sacerdote, de ofrecer estos sacrificios o la sangre y todo esto. Ellos se colocaban una vestidura especial por ese día. Una vez terminaran el oficio, entonces se quitaban esas vestiduras y se colocaban otras vestiduras más sencillas, pero que también eran especiales solamente para ellos. Y sacará las cenizas, dice, sacará las cenizas, o sea, esas que removió y que colocó, que eran del sacrificio que se había acabado de presentar. Ellos tenían que remover esas cenizas, sacar esas cenizas del altar y colocarlas a un lado y luego llevarlas afuera del campamento a un lugar puro, porque eran cenizas de una ofrenda que había sido ofrecida a Hashem. O sea, esto no era llevado donde eran llevados los demás animales, al basurero, no, estas cenizas eran colocadas en un lugar puro porque era una ofrenda que había sido santificada a Hashem, ¿cierto? Presentada a Hashem. Luego dicen Vaikra 6.8. Bueno, ahí mismo vamos a empezar a estudiar cada una de las, para desglosar este verso. Dice Zab e Aarón. Zab es el nombre de esta parashá. Zab et Aarón, ordena, encomienda a Aarón. Y en la parashá anterior vimos, en la parashá anterior, Vaikra, era Vaikra, las ordenanzas sobre los sacrificios habían sido para los hijos de Israel, es decir, esa ordenanza era para que los hijos de Israel, cuando fueran a presentar
una ofrenda, entonces allí se le dan todas las instrucciones para cualquier hijo de Israel, para Vayikra. Entonces ahí vemos la diferencia. En las ofrendas que habla Levítico 1, la parashá anterior, Vayikra, eran instrucciones para cualquier hijo de Israel que trajera una ofrenda, ¿cierto? Ahora, ellos eran los que tenían que traer el corbán, no era que el sacerdote tenía que ir por él, no, ellos traían, cada hombre que presentaba sacrificio traía esa ofrenda y tenían que cuidarse muy bien de traer una ofrenda correcta, ¿cierto? Ahí están todas esas instrucciones. Pero en esta parashá que estamos hoy tratando, las ordenanzas con respecto a estas mismas ofrendas están dirigidas ya no al pueblo como tal, sino a los hijos de Aarón, quienes son los que en definitiva se ocuparían exclusivamente del ritual de estos sacrificios, de presentar los sacrificios. Pues la Torá, como vemos, prohíbe a toda persona que no sea de los Kohanim tener una injerencia ya en cuanto al ceremonial de los sacrificios. Para eso ellos fueron apartados, toda una tribu, en este caso la tribu de Leví, y de los levitas fueron escogidos Aarón y su descendencia para ejercer como sumos sacerdotes o Cohen Gedolim, ¿cierto? Entonces allí entendemos eso, ¿no es cierto? La parashá anterior trata con las mismas ofrendas, pero da instrucciones para el pueblo, cómo tenían que presentar esas ofrendas para ellos acercarse a Hashem. Ahora se presentan las mismas ofrendas, pero las instrucciones ya son para los Kohanim. En este caso vimos como lo de las cenizas, ¿no? Y que es el tema pues que vamos a tratar hoy. Bueno, ahora sí. Vayikra 6:11 dice, en hebreo dice, Behotzi Hadeshem. Behotzi Etadeshem. Dice, sacará las cenizas. Y esto, pues como dijimos, se refiere a aquellas cenizas que estaban amontonadas en la pila de cenizas. Es decir, aquellas cenizas que habían sido recogidas del sacrificio que habían sido ofrecidas y traídas a un lado del Mizbeach, o sea, del altar. Entonces allí Hashem da una instrucción, sacarás las cenizas que están amontonadas. Entonces aquí se enseña, aquí la Torá está enseñando que cuando sean muchas y no haya lugar disponible para el arreglo de leña en el altar, porque acuérdense que allí también tenía que ser traída una leña, la Misná habla de que eran 4 pilas, ¿no? Y los rabinos pues debaten sobre cuántas pilas de leña eran que debían hacerse, y bueno, en fin, eso es toda una dialéctica y un compendio, ¿no? De cuántas pilas o pilas de leña estaban en el altar, pero bueno, esto no es el tema de hoy. Entonces, pero sí, cuando no había lugar para el arreglo de esa leña del altar, entonces el Cohen tenía que quitar de allí esas cenizas y sacarlas fuera del campamento. O sea, él las iba arrumando, hasta que ya veía que no tenía ya más lugar, incluso pues para colocar la leña, para apilarla ahí, entonces él tenía que sacar esas cenizas afuera. Ahora, estas cenizas de que estamos hablando aquí referidas, que se sacaban afuera, no son las mismas que las del verso que precede. Allí se hablaba de la separación de las cenizas, de las ofrendas, las cuales eran colocadas junto al altar. Esto era un procedimiento que lo hacían todos los días ellos hacían esto. Aquí, o sea, de traer esas cenizas y separarlas unas de otras. El procedimiento que era pues realizado todos los días. Aquí entonces, aquí en este verso estamos hablando, era de las cenizas que eran rascadas de los lados del altar hacia el medio de tal forma que se apilaban formando un montículo. O sea, aquellas cenizas que quedaban allí y que había que rascarlas, sacarlas, ¿sí? Sacarlas, rascarlas con algo o rasparlas y se apilaban y formaban un montículo. Entonces, cuando este montículo ya era demasiado grande, era necesario quitarlo del altar y sacarlo fuera del área del santuario, o sea, del área del Mishkan, del tabernáculo. Según el Tamiz 28, esta es una cita que tenemos de la Misná,
esto no constituía una obligación diaria, no constituía una obligación diaria como si la otra que les mencioné. Sin embargo, la separación de las cenizas de la ofrenda de ascensión y su colocación junto al altar sí era una obligación diaria, es decir, rascar del altar, raspar y colocarlas junto al altar sí era una obligación diaria. Lo que no era obligación diaria era sacarlas afuera, ¿cierto? Recordemos que todo esto estaba ordenado a fin de mantener que el fuego constantemente sobre el altar, ya que el fuego inicial fue enviado directamente del cielo. Y aquí hay una cuestión muy hermosa. Baruch Hashem. Aquí el objetivo primordial era mantener el fuego inicial que había sido enviado o iniciado directamente desde el cielo, ¿cierto? Mire lo que dice Vayikra 9:24. Y salió fuego delante de Hashem y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar, y viéndolo todo el pueblo alabaron y se postraron sobre su rostro, ¿cierto? Entonces, capítulo 1 al 8, estamos viendo las instrucciones. Todavía el fuego no había sido encendido. Estamos solamente viendo las instrucciones que Hashem dio primero para los hijos de Israel, cómo tenían que presentar sus ofrendas a la manera que él había establecido. Y segundo, las instrucciones para los sacerdotes, los Kohanim, cómo tenían que ellos hacer con esas ofrendas que eran traídas por los hijos de Israel. Pero ya en el capítulo 9, entonces ahí ya se enciende la primera hoguera, la primera ofrenda es encendida por Hashem, no por ningún hombre. Miren qué hermoso esto, hermanos. No es por ningún hombre, y eso es lo mismo que pasa en ti y en mí cuando viene ese fuego del Espíritu Santo. Así como vemos en Hechos capítulo 2, dice que descendió fuego del cielo y encendió la hoguera, el altar donde estaban aquellas personas, 120, orando allí con fuego en altar, trayendo sus vidas en sacrificio vivo y agradable, como les dijo el Mesías, su vida a Jerusalén y esperar la promesa de mi Padre. Ellos obedecieron, se presentaron allí, se despojaron de todo, dejaron todo, se presentaron como una ofrenda viva y agradable, como sacrificio santo y perfecto, como dice Pablo Shaul en el capítulo 12 de Romanos. Allí había un altar dispuesto para que pudiera venir el fuego del cielo. Entonces aquí hay una enseñanza. Si tú y yo no estamos dispuestos, si tú y yo no hemos entregado, si tú y yo no nos hemos presentado como un sacrificio, como un altar, entonces allí no va a venir fuego del cielo. El fuego del cielo viene cuando todo está preparado. Aquí vemos que el hombre también colabora. El hombre es un colaborador. Para que el fuego del cielo, para que Hashem se mueva, nosotros nos tenemos que mover. Por eso mire que del capítulo 1 al capítulo 8 vemos instrucciones. Solamente instrucciones para los hijos de Israel y para los Kohanim, aquellos que iban a servir por parte del pueblo. Si ellos hacían todo lo que Hashem les dijo que hicieran, entonces el fuego del cielo sale desde allí y llega a la tierra, hermanos. Ahí está la clave. Ahí está que nosotros también, y vemos también eso en Hechos capítulo 2, aquellas pocas personas, de unas multitudes que oyeron, porque oyeron multitudes. Recordemos Yeshua, ¿a cuántas personas no les habló? A multitudes, decía, las multitudes tienen hambre. ¿A cuántas multitudes no alimentó? ¿Cuántas multitudes no iban por milagros? ¿Y cuántas personas vemos que quedaron en Hechos de los Apóstoles? Quedaron pocas, 120. Pero esas pocas personas estuvieron dispuestas a dejarlo todo. Se presentaron como un altar, se presentaron como sacrificio, y de allí del cielo descendió fuego, descendió el Espíritu de santidad. Dice que llenó la casa, tembló y todos fueron llenos como de lenguas de fuego y empezaron a hablar con denuedo la palabra de Dios. Entonces, Baruch Hashem, allí está, y ese fue el primer fuego que fue encendido también después de la venida del Mashiach, y es el fuego que no puede dejar apagarse, hermanos. No podemos dejar apagar ese fuego. Tenemos que avivar ese fuego. Yo estoy seguro, hermanos, que en todas las generaciones, en todas,
ha habido un pequeño remanente, uno pequeño, que ha mantenido ese fuego del Espíritu de Santidad. Y ese es el fuego al cual nos debemos acercar. Allí, con aquellos que mantienen esa llama encendida, la primera llama que vino en Hechos, en Shavuot, Pentecostés. En todas las generaciones, yo estoy completamente seguro que Hashem ha mantenido un remanente con este fuego. Así hayan habido multitudes, por un lado, por el otro, con dogmas, con esto y con lo otro, pero ha habido un pequeño remanente que ha mantenido ese fuego. Y ahí es donde nosotros debemos estar, allí con aquellos que han mantenido como siervos, como sacerdotes del nuevo orden de Melquisedec, que han mantenido ese fuego. Entonces, qué importante es entender estas cosas. Entonces dice ahí Vallicrán 9:24, y salió fuego delante de Hashem y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar, y viéndolo todo el pueblo alabaron y se postraron sobre sus rostros. Entonces aquí vemos que el fuego, el primer fuego sobre el altar y sobre la primera ofrenda vino directamente de Hashem, no vino del hombre. El hombre hizo su parte, pero el fuego lo puso Hashem. Bendito sea su nombre. Entonces este verso nos enseña dos cosas. Una, el Cohen debía, aquí estamos tratando ya, como les dije ahora, con la parte que tienen que hacer los Kohanim. Ya nos olvidamos por un momento de lo que tenían que hacer el pueblo y aquí vamos a mirar lo que tenían que hacer los Kohanim. Bien, entonces el Cohen debía utilizar su vestimenta apropiada para cualquiera de los servicios prestados en el templo. Él no podía presentarse allí con cualquier ropa, me voy a poner esta que me gusta más hoy, porque está haciendo más calorcito, porque está haciendo invierno, me voy a poner, no. Ya había una vestimenta establecida por Hashem para el sumo sacerdote y para los sacerdotes, para los hijos de Aarón también. Entonces, ellos tenían que ponerse esa vestimenta apropiada, establecida por Hashem para cualquiera de los servicios prestados en el templo, aún, oigan hermanos, aún para el más simple de los servicios, como era limpiar el altar y retirar las cenizas. ¿A quién le gusta limpiar y retirar cenizas? Coger las cenizas de un animal que fue quemado y hacer todas estas instrucciones que Hashem le dejó. Entonces, con esa vestimenta tan apropiada, que era de lino, tenía que limpiar y retirar las cenizas. Y esto también tiene una enseñanza para estos tiempos actuales. Algunos miembros de nuestras congregaciones, ¿sí?, por sus hábitos dominicales anteriores, obviamente todo esto viene pues de un trasfondo anterior, vienen con vestidos no apropiados para manifestar públicamente el debido respeto a nuestro Elohim y a su Torah. O sea, no vienen con una vestimenta apropiada para rendir tributo, rendir y manifestar públicamente el debido respeto a nuestro Elohim y a su Torah. Entonces esto nos debe dejar una enseñanza. Miren cómo los Kohanim tenían una vestidura muy fina de lino, aún para el servicio más sencillo y humilde como era limpiar el altar y retirar las cenizas. Ahora, hay otra segunda enseñanza en esto, ¿no? Que es la modestia. La modestia y la humildad que debe reflejar el Cohen, o sea, aquel que servía a Hashem, ya que tenía que encargarse de un trabajo o de un servicio tan humilde como era la limpieza del altar, y esto no se lo podía él delegar a ninguna otra persona. No se lo podía él delegar a ninguna persona de afuera. Esto lo tenía que hacer él. La limpieza del altar y la remoción y la separación y la remoción de las cenizas lo tenía que hacer el Cohen con las vestiduras finas que estaban apropiadas o establecidas por Hashem. Esto nos deja unas dos enseñanzas maravillosas. Por eso yo he creído algo, hermanos. En el servicio a Hashem, allí en el servicio a Hashem, todo el servicio a Hashem, por muy simple o sencillo que sea, hermanos, hay que darle gracias a Él por darnos el honor
por darnos el privilegio de servirle, así sea barriendo, así sea limpiando. Si es servicio para Hashem, bendito sea su nombre, porque nos ha dado ese privilegio. No podemos menospreciar el servicio a Hashem, por muy humilde, por muy insignificante que nuestros ojos lo consideren, hermanos. Si es para Hashem, bendito sea su nombre, hagámoslo con alegría, hagámoslo con gozo, hagámoslo con ese regocijo, porque es un privilegio para nosotros que el Rey de Reyes, Señor de Señores, nos tenga en cuenta, hermanos, para servirles. ¿Cuántos de nosotros no quisiéramos estar en la Casa Blanca, en el Palacio de Nariño, aunque sea allí limpiando el jardín, no sé, cerquita allí, ganándonos un sueldo allá, aunque sea dos mínimos? ¿Cuántos no quisiéramos estar allí, no? Al lado de pues, dice el dicho, crema y nata de la sociedad. Ahora, ¿cuánto más no servir a nuestro Padre Eterno, que nos da recompensa para vida eterna? Entonces, esto es una enseñanza también para nosotros, no solo para los líderes, ¿no? En este caso, aquellas personas que están en responsabilidad, tenemos una responsabilidad, es muy importante también para nosotros, pero también para todos aquellos que servimos, ¿no? En cualquier función, en la función que Hashem nos ha dado, porque dice la palabra que Él ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes, ¿cierto? Entonces, esto es para todos también. Entonces, es interesante acá, hermanos, como Yeshua, como Corban Olá, o sea, como holocausto, ofrenda de holocausto que fue, porque Él se presentó completamente, Él presentó todo su ser a Hashem como una ofrenda que fue quemada completamente, mantiene un paralelo con las cenizas de los holocaustos que eran transportadas a un lugar puro, ¿cierto? Miremos en los escritos de los emisarios, miremos qué relación tiene Yeshua con estas cenizas. Miremos qué hermosura, hermanos, cómo el Mesías lo podemos ver aquí en la Torá, en este ritual, en este ceremonial que se llevaba a cabo con las cenizas. El entierro del cuerpo de Mashiach, nuestro don Yeshua, también fue fuera de la ciudad. Eso se hizo fuera de Jerusalén, ¿cierto? Él fue envuelto en un paño de lino limpio y colocado en una nueva tumba, una tumba que no había sido usada por nadie. Ningún hombre había sido allí antes sepultado. Es decir, esto era un lugar puro, porque recuerde que un cadáver contaminaba, ¿cierto? Lo hemos estudiado en la Torá. Un cadáver impurificaba. Entonces él fue colocado allí en un lugar donde ningún hombre había sido sepultado. Él fue llevado como cenizas, como esa ofrenda, Baruch Hashem, fue llevado allí a un lugar puro, como dice la Torá, que las cenizas tenían que ser llevadas ¿a dónde? A un lugar puro. Mashiach, Yeshua, fue llevado a un lugar puro donde todavía no había sido enterrado ningún hombre. Dice Matitiyahu 27:59, dice, y tomando Yosef de Arimatea el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia, una sábana pura, y lo puso en un sepulcro nuevo, en su sepulcro nuevo que había labrado en la peña, y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Entonces vemos allí como Yeshua, que es esa representación de esa ceniza, de ese sacrificio, fue llevado a un lugar puro, así como las cenizas también eran llevadas a un lugar puro. Una exhortación final acá con respecto a este primer tema. Y esto es bien importante, que pongamos atención. Al sacar las cenizas del altar, cuando lo que estuvimos explicando ahora, cada mañana que se raspaba, eso había que hacerlo diario, se raspaba el altar, se sacaba y se iban amontonando las cenizas. Cada mañana se indicaba con esto, con eso se estaba indicando, pues la Torá está enviando un mensaje, que el fuego de ayer que consumió y quemó ese sacrificio y que produjo esas cenizas, el fuego de ayer ya no es válido para hoy.
Así que cada día, hermanos, debe ser una oportunidad para servir a Hashem, para obedecerlo y cumplir sus mandamientos. Cada día debe ser una oportunidad para servir a Hashem. No nos podemos quedar en el ayer. Muchas veces nosotros nos volvemos muy románticos y nos quedamos en el ayer, ay, aquella vez está. Sí, y empezamos a contar testimonios de hace un mes, 2 meses, un año, y ahí nos quedamos. Ahí nos quedamos y nos olvidamos que cada día es una nueva oportunidad para servir a Hashem. No basta con que hayamos obedecido ayer. La obediencia de ayer fue válida para ayer, hermanos. Hoy hay que orar otra vez, hay que amar otra vez, hay que servir otra vez, hay que obedecer otra vez. Mientras se dice hoy, hay que hacerlo. Mientras se dice hoy, hay que hacerlo. Y como dijo Yeshua, cada día trae su propio afán, ¿cierto? Entonces el trabajo de cada día hay que hacerlo con fuerzas renovadas, con la frescura de la primera vez. Pensar que ya hemos servido suficiente, que ahora ya no hay que servir más, eso es un pensamiento totalmente contrario a la Torá. Entonces la ceniza, en este caso, que representa lo que se hizo ayer, tiene que ser quitada del altar y colocar en él una ofrenda nueva cada día. La ceniza, que representa lo que era ayer, lo que se hizo ayer, tiene que ser quitada del altar, raspada, sacada, colocada a un lado y colocar en el altar una nueva ofrenda cada día, ¿cierto? Entonces, así como el Eterno ordenó a Moshe que el más mínimo recuerdo del sacrificio de ayer debía ser removido del altar para que un nuevo y fresco sacrificio diario pudiera ser levantado. O sea, ese era el mensaje. Saquen lo de ayer, ya lo de ayer fue ayer, hoy hay que traer un nuevo sacrificio, ¿cierto? Entonces, olvídense ya de la ofrenda de ayer, hoy es hoy, tráiganme una nueva ofrenda. Entonces, al tratar con las cosas del pasado, Aarón y sus hijos debían también quitarse las ropas del continuo sacrificio y usar las otras ropas, como lo leemos en Levítico 6:11. Esto es que las ropas sencillas que se identifican con lo realizado, nunca las ropas de lino fino que deben ser usadas para el sacrificio diario, ¿cierto? Ellos debían quitarse la ropa fina, el lino fino, que representaba el sacrificio continuo, y debían colocarse unas ropas sencillas, ¿cierto? Entonces, ciertamente, pues no vamos a olvidarnos del pasado, o sea, no debemos olvidar el pasado y esos buenos momentos que hemos tenido con Hashem, ¿cierto? Pero sabemos que Hashem, obviamente, tampoco va a olvidar la entrega que tuvimos de pronto en el pasado. Él no se va a olvidar de eso, lo que hicimos el día de ayer, ¿cierto? Para su servicio, para su causa. Pero las cosas, lo que debemos tener presente es que las cosas que se hicieron ayer o que hemos hecho ayer ya son como cenizas que deben ser retiradas a un lugar limpio, Baruch Hashem, pero que no afecten la responsabilidad de hoy en ninguna manera, ¿cierto? Entonces, al quitar las cenizas y retirarlas del alcance de la vista, Hashem nos protege, nos está protegiendo para que no descansemos en el pasado, nos quedemos ahí, sino que asumamos cada día con nuevas fuerzas y con nuevo aliento, con el fuego diario que Él ha prometido encender en nuestros corazones. Bendito sea su nombre. Muy bien. Entonces acá, esta es la primera parte de la parashá que tiene que ver con las cenizas y que también nos deja una enseñanza para nosotros. La segunda parte tiene que ver con Esh Tamid. Esh Tamid. Esh Tamid significa fuego continuo, fuego continuamente. 6:13. Esh, que significa fuego, y Tamid, fuego continuamente. Este verso dice que este fuego no deberá extinguirse, o sea, los Kohanim eran responsables de no permitir que este fuego se extinguiera. ¿Por qué? Porque, como vimos ahora, este fuego
había sido iniciado por Hashem. Entonces no podían dejar que ese fuego se extinguiera. Ellos lo tenían que mantener alimentado. Ahora estamos entendiendo algunas cosas que enseguida las vamos a ver del Brit Hadashah, de los escritos de los emisarios, ¿cierto? Entonces este fuego no debía extinguirse, por lo que es evidente que este fuego ardía continuamente desde el momento en que Hashem hizo descender fuego del cielo. Entonces de aquí que cuando decimos o cuando se describe este fuego en términos de su continuidad, pues como les decía ahora, también alude al fuego inicial de Hashem, pero también aquí hay una alusión muy bonita cuando se dice que este fuego arde continuamente. Hay otro elemento dentro del santuario, hay otro elemento que tenía que arder continuamente. ¿Cuál era ese elemento? Era la menorá. La menorá o candelabro en español tenía que arder también continuamente. Eso lo vemos ya. Eso está en Shemot 27:20. Dice, y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas. Entonces allí vemos esa expresión, para hacer arder continuamente las lámparas. Entonces, este fuego del altar que tenía que arder continuamente también hace una alusión a la menorá. Y vamos enseguida a mirar cuál es esa relación. Entonces, con esta asociación, los rabinos declaran que las candelas de la menorá, o sea, esas lamparitas, las 6 y la de la mitad, 7 lamparitas, ellos aluden o ellos hacen la asociación de que estas lámparas o estas candelas del candelabro se encienden de lo que estaba sobre el altar exterior. Eso está en Yomá 45b. Ellos dicen allí, los rabinos, de que estas candelas se encendían de lo que estaba sobre el altar exterior, ¿no es cierto? Entonces, esto quiere decir que este fuego, Tamid, este fuego perpetuo, continuo, servía para alimentar al Ner Tamid, o sea, para alimentar la luz perpetua, ¿cierto? Entonces, aquí hay una alusión muy importante. El fuego del altar, el sacrificio, la ofrenda, es lo que mantiene o lo que alimenta la luz perpetua en nosotros. Entonces, y lo que hablábamos ahora, cuando nos presentamos como un altar, como un sacrificio a Hashem, vamos a hacer que arda y que continuamente dentro de nosotros esa luz mantenga encendida, ¿cierto? Esa luz mantenga encendida. Por supuesto, allí también, como vemos, el aceite, era traído aceite machacado, que era el elemento, pero el fuego inicial era traído del altar, ¿cierto? El aceite, pues era, por decir, el combustible. Pero sin fuego, pues el combustible no va a hacer ningún efecto, ¿sí? O sea, el aceite solo, sin el fuego, no va a tener ninguna incidencia. Entonces, allí vemos, por eso digo, la asociación que los rabinos dan a la menorá, de que estas también eran encendidas del fuego que había en el altar. Entonces, los Kohanim traían las mechas y colocaban el aceite. Pero ¿de dónde era traído el fuego? Ellos no lo encendían de otro lado, el fuego era traído del altar, ¿cierto? Entonces, allí vemos esta asociación. Si no hay sacrificio, si no hay entrega, si no hay altar, no hay luz. No hay luz perpetua, hermanos. Por eso vemos lo importante de lo que hablábamos al principio, la entrega, el sacrificio, presentarnos como ofrenda, como sacrificio vivo a Hashem, para poder entonces hacer que la luz alumbre en nosotros. Bueno, hay otra expresión también allí en hebreo, la expresión en hebreo
para no extinguirse, no deberá extinguirse. La expresión en hebreo es lo takbe. Lo takbe en hebreo denota el no deberá extinguirse. Esta expresión no deberá extinguirse es enunciada dos veces. Una en este verso que estamos hablando y la otra en el verso que precede. Entonces, cada mención implica un mandamiento prohibitivo, o sea, no deberá extinguirse. Así que entonces, una persona que extinga el fuego que está sobre el altar, aquí estaría transgrediendo dos mandamientos prohibitivos, ¿no es cierto? El de los dos versos. Uno en el que estamos tratando y otro del verso precedente. Se menciona claramente, no deberá extinguirse. Entonces, ahí como que hay dos instrucciones, dos mandamientos. Entonces, si un Cohen, por ejemplo, dejaba o permitía que se apagara el fuego o que se extinguiera el fuego, estaría transgrediendo dos mandamientos prohibitivos. Entonces, ¿qué nos quiere decir la Torá con esto? El hecho de que la Torá acá repita en los versos 5 y 6 de la parashá de Levítico 8, el hecho de que la Torá repita en estos versos la permanencia del fuego perpetuo, es decir, que no debería extinguirse, es interpretado por el autor de un libro, el autor de una obra judía llamada Minja Belulá. Él dice, en nombre de los sabios de Israel, dice que este fuego aún ardía en el día de Shabbat, porque acuérdense que en el día de Shabbat estaba prohibido encender fuego, pero aún así este fuego ardía en el día de Shabbat y no se apagaba nunca. Incluso, dice este autor, aún durante los traslados del santuario en el desierto, cuando se movían de un lugar a otro, permanecía encendido, porque dice él que para ello se cubría el fuego durante las travesías efectuadas por los hijos de Israel, ¿cierto? O sea, este fuego nunca se dejaba apagar, tenía que estar permanentemente encendido. Ahora vamos a ver las aplicaciones universales. ¿Cómo esto aplica, cómo puede aplicar a nosotros hoy cuando no tenemos templo, no tenemos sacrificios, no tenemos sacerdotes del orden de Aarón, pero tenemos al Cohen Gadol, a nuestro Cohen Gadol Yeshua HaMashiach? Entonces, como dijimos en la introducción de este libro de Vayikra, este libro no solamente tiene prescripciones rituales o ceremoniales, sino que también hay unos principios universales para todo tiempo, en un nivel alegórico, aplicables tanto a los judíos como a los no judíos, ¿cierto? Que han sido hechos cercanos por medio del Mesías, injertados en el pueblo de Israel, ¿sí? Entonces, allí hay unas especificaciones, hay unas alusiones espirituales a nivel de Rash o a nivel de Rush, a un nivel alegórico, a un nivel profundo. Por ejemplo, vamos a mirar algunos para que tengamos eso más claro. El libro de Mateo, Matitillahu, nos habla de que Yohanan, el inmersor, Yohanan Hamadbil, o sea, Juan el Bautista, como se conoce hoy, él predijo la venida del Mesías, ¿cierto? Allí se relata cómo él dijo que Yeshua sería quien causaría una tevilá, la tevilá, ¿cierto? Que el Mesías causaría la tevilá para la gente, para los creyentes, en espíritu de santidad y fuego. Miramos lo que dice ahí, Mateo 3:11, dice, yo a la verdad os sumerjo en agua para arrepentimiento, para teshuvá, pero el que viene tras de mí, o tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará, os sumergirá en espíritu de santidad, en Ruach HaKodesh, en espíritu de santidad y fuego. ¿Cierto? Y mire lo que escribe Rav Shaul también cuando le escribe a su discípulo Timoteo. Él le recuerda, 2 Timoteo 1:6, dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Hashem que está en ti por la imposición de mis manos. Que avives el fuego. ¿Cuál fuego? El fuego inicial
que había llegado del cielo a Timoteo por medio de la imposición de manos de Shaul, ¿cierto? O sea, Shaul allí era como un Cohen, ¿cierto? Que presentó la ofrenda, en este caso Timoteo, y vino fuego del cielo, ¿sí? Sobre Timoteo. Entonces, vemos esa misma connotación de los sacrificios anteriores, como el fuego vino de parte de Hashem cuando estaba todo ya, vemos los Kohanim, vemos el altar, vemos toda la leña, representa la muerte del Mashiach, ¿sí? Entonces, allí vemos, ¿cierto? Tenemos que pasar por la muerte del Mashiach, tenemos que pasar por la muerte del Mashiach, tenemos que quedar como cenizas en la muerte del Mashiach, ¿cierto? Tenemos que hacer como un altar donde es presentado todos estos elementos para que entonces pueda venir el fuego del cielo, que es como decía acá Juan el Bautista, dice acá, vendrá otro más poderoso que yo, él los sumergirá en espíritu de santidad y de fuego, a eso es que se refiere. Entonces, bien, si entendemos nosotros la tevilá del espíritu, o en el espíritu como una tevilá en fuego, y el fuego del don de Hashem como un don o un regalo del espíritu que viene pues obviamente del cielo, entonces también tenemos que poner atención a lo que nos dice la palabra en 1 Tesalonicenses 5:19, donde también se nos advierte, dice, no apaguéis al espíritu, no apaguéis, es decir, no dejen, recuerden cómo empezamos nosotros esta segunda parte, no deberá extinguirse, lo tajbe, no deberá extinguirse ese fuego. Vemos acá esa correspondencia. No dejar apagar el fuego. No apagar el fuego, ¿cierto? 1 Tesalonicenses 5:19, no apaguéis al espíritu, no dejen que se extinga, no deberá extinguirse ese fuego. Y aquí también se nos dan otros dos principios universales. Primero, entonces, aquí los principios universales que se nos dan son estos. Primero, hay que avivar el fuego de los dones, ¿cierto? O sea, mantener ese fuego encendido en el altar. ¿Cómo se mantenía encendido? Había que mantener leña apilada y traer el sacrificio correcto, ¿cierto? Ya tenemos esos elementos. Tenemos la madera y el sacrificio. Yeshua muerto colgado en un madero, ¿cierto? Nosotros con Yeshua colgados en el madero, como dice Romanos capítulo 6, sabiendo esto, ¿sí? Romanos 6. El viejo hombre fue juntamente colgado en el madero con Yeshua HaMashiach. Nosotros estamos ahí, hermanos. En el Mesías estamos muertos con él al viejo hombre. Ese es el sacrificio, el sacrificio del viejo hombre, muerto, renunciar a toda nuestra cultura, renunciar a todos nuestros pensamientos del viejo hombre, renunciar a nuestras costumbres, a todo, renunciar, que es, en otras palabras, colgar al viejo hombre con el Mesías, porque el que está muerto al pecado, ¿cierto? Entonces allí vemos esos dos elementos. Entonces, avivar el fuego de los dones. Y dos, no apagar el espíritu. O sea, cuando nosotros nos presentamos, vino ese fuego del cielo, no podemos dejar apagarlo. Hay que estar alimentándolo cada día, alimentando cada día ese altar, alimentar cada día ese fuego para que no llegue a apagarse, ¿cierto? Entonces, bien, a la luz también vamos a mirar algo que incluso ha sido muy controversial y para nosotros también, pues por, digamos, el ambiente que traíamos antes, muchos en el cristianismo, de lo que eran los dones del Espíritu de Santidad, ¿no? Entonces, en todos estos movimientos carismáticos, ¿cierto? Donde había manifestaciones, bueno, un poco de cosas, en fin, pero no vamos a entrar pues a hablar en ello, sino así por encima, pero muchos salimos de allí o salieron de allí, ¿cierto? Entonces, estos principios de avivar el fuego de los dones, no apagar el espíritu, hacen eco de 1 Corintios capítulo 12
al 14, aconsejando allí una posición intermedia, o sea, no irnos al extremo, hermanos, ¿cierto? No irnos al extremo de desecharlos, pero tampoco irnos al extremo de abusar de ellos, ¿no es cierto? Tenemos que tener una posición intermedia, estar allí atentos, porque sí hay manifestaciones del Eterno, y sí hay manifestaciones que nos mantienen encendidos, ¿cierto? Por ejemplo, mensajes proféticos. Los mensajes proféticos no han de ser rechazados de una, no los podemos rechazar y tirarlos de una, pero sí deben ser puestos a prueba con la Escritura y ser examinados por otros profetas, pues por otros hermanos de la comunidad, obviamente, como dice en 1 Corintios 12, 32 y 33, los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Hashem no es Elohim de confusión, sino de paz, ¿cierto? Aquí pues no estamos hablando del nivel de profecía de la Tanaj, esto es un nivel de profecía distinto, o sea, aquí no vamos a entrar a decir cosas nuevas o a decir que es que traemos una revelación nueva para toda la humanidad. No, todo está escrito y todo está hecho. Los profetas fueron hasta Juan el Bautista, ¿cierto? Pero aquí se habla del nivel de profecía, o sea, de la palabra de inspiración que Hashem todavía trae a aquellos que le sirven, ¿cierto? Hashem puede traer una palabra de exhortación para todos nosotros a través de un hermano, de una hermana, ¿cierto? A nivel tanto colectivo como a nivel individual. Hashem puede traerme una palabra profética para mi vida. Seguro yo estoy fallando en algo y de pronto no le he puesto atención, de pronto no me he dado cuenta y Hashem me ama tanto que me trae una palabra de un hermano o una hermana sin saber siquiera es hermano o es hermana, que yo necesitaba esa palabra. ¿Cuántas veces muchos de ustedes han hablado allí y son palabras que han llegado a alguno de nosotros? Eso es una palabra profética. Entonces, todo eso hay que llevarlo a lo que estamos hablando. Entonces, la palabra profética no se ha extinguido y es una manera de avivar el fuego. Miremos también la parábola de las vírgenes necias, las vírgenes prudentes, ¿cierto? Esta parábola o esta mashal nos habla de no dejar apagar las lámparas. Es decir, nos habla de una aparente piedad, en este caso de las necias, una aparente piedad, ¿sí? Aunque puede satisfacer por un pequeño lapso de tiempo, pero quizás ya ahora no es suficiente, ¿cierto? Mateo 25:8 nos dice, y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. ¿Ve? Entonces miremos allí que debemos ser vírgenes prudentes que están siempre con sus lámparas encendidas, no dejar apagar el fuego, ¿sí? Presentarnos cada día, ya no con lo de ayer, ya lo de ayer pasó, ya esos son cenizas de ayer que son colocadas en un lugar puro, pero no vamos a vivir del ayer. Hoy, el día es hoy. Mientras se dice hoy, no endurezcáis vuestro corazón, ¿cierto? Hoy es que nos debemos presentar a Hashem como un sacrificio vivo, como un altar, como un sacrificio vivo y agradable a Hashem, para poder entonces conectar ese sacrificio o ese altar que no debía extinguirse, conectarlo con la luz, que es de la menorá, y mantener encendido tanto el fuego en el altar como el fuego de la menorá que es en nuestro interior, ¿no es cierto? Entonces allí vemos esa conexión de lo externo a lo interno, presentar nuestro cuerpo. Si nosotros no presentamos nuestro cuerpo como un sacrificio vivo y agradable, hermanos, no podemos pretender que tenemos una luz interna. Para poder tener la luz interna, hay que presentarnos como un sacrificio vivo y agradable a Hashem, presentar todos nuestros miembros a la justicia. Presentar, eso quiere decir nuestros ojos, presentarlos a la justicia. Eso quiere decir presentar nuestra boca a la justicia. Quiere decir presentar nuestros oídos a la justicia. Quiere decir presentar nuestras manos a la justicia, nuestros pies a la justicia, todo nuestro ser, nuestro corazón, nuestros pensamientos, llevarlos cautivos a la obediencia en el Mashiach. Eso es presentarnos como un sacrificio vivo y agradable. Cuando nosotros hacemos eso, hermanos, la luz divina, la luz de Hashem, arderá en nuestro interior. Esa menorá, esa lámpara en nuestro interior, hermano, estará continuamente ardiendo. Entonces allí vemos la conexión entre lo externo, el altar que estaba afuera, y lo interno, que era la menorá, ¿cierto?
y allí tendremos alimento, los panes 12 de la proposición, tendremos también el suficiente fuego para nuestras oraciones, Baruch Hashem, para que nuestras oraciones, que representaba el altar del incienso, suba como olor fragante a Hashem. Porque muchas veces no tenemos ganas de orar, o decimos, no, es que no tengo ese sentir de orar o de cantar. Hermano, hermana, ya sabemos por qué. Ya sabemos por qué. No hay una conexión entre lo externo y lo interno. No estamos presentando nuestro cuerpo como un sacrificio vivo y agradable a Hashem. Por eso no hay fuego, por eso no hay ganas de orar, por eso no hay ganas de alabar, por eso no tengo ganas de reunirme, por eso me da pereza esto, por eso me da pereza aquello, no me gusta leer la Torá, qué pereza. No estamos presentándonos como un sacrificio vivo y agradable. No estamos siendo un altar para que sean presentadas las ofrendas a Hashem y de ese fuego entonces sea encendida, o más bien se mantenga encendida la menorá, o sea, esa luz interna que es la luz de Hashem. Vosotros sois la luz del mundo, le dijo Jesús a sus discípulos, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si una luz se oculta, cierto? O sea, se apaga, entonces no va a iluminar a nadie. Ya para terminar, en una ocasión, un rabino se imaginó esta conversación o esta conversión del Eterno con un ser humano, ¿cierto? Él se la imaginó, el Eterno y un ser humano. Y entonces, allí había pues una conversación entre lo que Hashem demandaba de esta persona para que hubiera una conversión genuina. Entonces Hashem le dice a esta persona, yo te doy mi lámpara, ¿cierto? Dame tu lámpara, le dice Hashem a esta persona, dame tu lámpara. Si guardas mi lámpara, le dice Hashem, yo guardaré la tuya. Pero si dejas extinguir mi lámpara, yo extinguiré la tuya. Esto es, yo te doy mi palabra, mis testimonios, para que sean luz a tus pies y lumbrera para tus pasos. Salmo 119, 105. Yo te doy mi palabra, mis testimonios, para que sean luz a tus pies y lumbrera para tus pasos, para que te guíen con seguridad a través de la vida. Ahora, dame tu alma y todo lo que tiene que ver con ella, que yo puedo defenderte y salvarte de todo mal. Guarda mi palabra, camina por mis sendas y yo guardaré tu alma, que nada te injurie. Pero si pisoteas mis mandamientos, mi palabra, echaré tu alma a las tinieblas exteriores. Aquí terminamos, hermanos, esta parashá, Baruch Hashem, bendito sea su nombre, damos gracias al Eterno por su palabra, que todo lo que haya venido de él, bendito sea, se quede grabado, no solamente en nuestra mente, sino que baje a nuestro corazón para ponerlo por obra. Que cada día podamos presentarnos como un sacrificio vivo y agradable, que cada día estemos con ese fuego permanente, continuo en nuestras vidas, en nuestro interior, como una luz encendida, que seamos esas vírgenes prudentes que mantenían encendidas las lámparas, Padre. Gracias te damos, Padre eterno, por todas tus bendiciones, por tu palabra, por tu Torah. Bendito seas, Adonai Elohim Todopoderoso.